Mucha gente interpreta o percibe la fe como una creencia, pero Jesús la plantea no como una simple y mera creencia, sino como un poder capaz de transformar la realidad. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. En el día de hoy hablaremos de la fe, como probablemente nunca lo hayan escuchado. Y les aseguro que les cambiará la vida. Estoy consciente de que lo que voy a compartirles en este video les puede romper el esquema de creencias que la mayoría tiene. Porque durante mucho tiempo se ha considerado que la fe es una creencia. Y una creencia es simplemente una idea o un conjunto de ideas que se consideran ciertas por un individuo o un grupo de individuos. Pero desde ese concepto, la fe resultaría ser estéril porque simplemente es una idea que se considera cierta. Por ejemplo, la tierra plana, la democracia, el capitalismo y la homosexualidad son una creencia para un grupo determinado de personas. Pero eso no es la fe. Jesús presenta la fe como un poder capaz de transformar la realidad. Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús hablando les dice a sus discípulos: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se movería. Jesús no estaba hablando de una idea o de una creencia, estaba hablando de un poder capaz de distorsionar y transformar la realidad palpable. De que solo con un poquito de fe se le podría ordenar a una montaña que se mueva. Nada sería imposible para nosotros si operamos en esa fe, y no en una simple creencia minada de incredulidades e incertidumbres. Y la ciencia, poco a poco, sin pretenderlo, ha venido corroborando lo que Jesús enseñaba. En el 1801 se realizó por primera vez el experimento de la doble rendija, famoso en física cuántica, en el cual se comprobó que el observador modifica lo observado. Eso en términos llanos significa que la realidad material que palpamos es determinada por el individuo, el observador de los fenómenos de la vida. Posteriormente, el neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Grinberg, como un hombre de ciencia, era escéptico, pero se involucró en investigaciones que abarcaban desde la conciencia y la parapsicología hasta el chamanismo y la telepatía. Jacobo desarrolló la teoría sintérgica, que de forma muy atrevida de mi parte y torpemente resumida, explica cómo interactúa el cerebro o campo neuronal con la realidad o latiz, siendo el cerebro un emisor y un receptor que interpreta y modifica la realidad que percibimos. Toda esta investigación de Jacobo surgió luego de haber presenciado a una chamana llamada Pachita, que realizaba sanaciones milagrosas y realizaba cirugías y trasplantes de órganos con las manos sin utilizar instrumentos médicos. Pachita probablemente tenía creencias muy diferentes a las nuestras, pero entendía cómo operaba la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 describe la fe como seguridad, certeza y convencimiento. Por eso Jesús decía: tu fe te ha sanado. Y la fe es la convicción sin dudas que tiene una persona de que Jesús le sanará. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre que nos describe Mateo capítulo 9, versículo 20. Vemos a una mujer que no solo había padecido mucho, sino que también estaba totalmente convencida de que solo bastaba con tocar el manto o las vestiduras de Jesús y eso bastaría para ella sanar de su enfermedad. Pero también vemos el caso contrario, donde a causa de la ausencia de fe, Jesús realizó apenas unos pocos milagros en Nazaret, porque la gente no tenía fe en él. Jesús le dijo al padre de un muchacho endemoniado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Entonces el maestro les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, definitivamente la fe no es una creencia, no es la realización de ritos, de llevar a cabo ceremonias, no es una filosofía, ni un protocolo de vestimenta. La fe es un poder latente y dormido que todos tenemos. Jesús dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Pedro caminó sobre el mar
hasta que su fe falló. Pero no basta con un pensamiento, con una idea, o una creencia, o un positivismo. La fe es algo mucho más profundo y arraigado en el subconsciente y en el alma. Por eso la manifestación habla de la repetición, de repetirte algo todos los días hasta el punto de convencerte a ti mismo, y ahí es cuando se produce una manifestación. El poder secreto habla de la ley de atracción, de que según como pienses, eso atraes a tu vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7, nos enseña que como piensas en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, así eres, así será tu vida. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. En otras palabras, porque no hay sinergia. Sinergia significa coherencia, densidad informacional y frecuencia. Si no hay coherencia, unidad en tu ser interior entre lo que piensas, sientes y eres, es imposible manifestar el poder de la fe como Jesús lo expresaba. Y entonces se queda en una fe estéril, que por más que ores y pidas, no recibes. Nunca ves materializarse el milagro porque pides incorrectamente o desde el estado del ser incorrecto. Por eso muchas personas se frustran y dicen, llevo años orando por un milagro, por eso algunos pocos reciben y otros no. Una persona que dice creer que Jesús puede sanarle de un cáncer, pero en lo más profundo de su ser no lo siente y además tiene dudas porque piensa que quizás no es lo suficientemente digno o bueno para recibir un milagro, que tal vez eso solo ocurría en aquellos tiempos, entre muchas otras dudas que pueden surgir, evidentemente no ocurrirá nada porque no hay sinergia, no hay unidad, estás dividido y un reino dividido no prospera. No es casualidad que ninguno pueda exceder sus creencias limitantes hasta que no las rompes. Una persona que tiene como creencia limitante la pobreza, hasta que no rompe con esa creencia, no alcanza la abundancia y la prosperidad. Entonces, hermano, ¿cómo puedo manifestar una fe verdadera, esa fe de poder que manifiesta los milagros y el poder de Dios? Tienes un arduo trabajo por delante, porque tienes que alinear lo que piensas con lo que sientes y a su vez con lo que eres. Y la mayoría de nosotros vive en dicotomía, porque decimos una cosa y sentimos otra, pero también somos un tipo de persona diferente al que decimos ser. Es un trabajo de autodescubrimiento y honestidad. Entonces, solo así no habrán imposibles para ti y podrás decirle incluso a una montaña que se mueva, a los obstáculos, caminarás sobre el mar, embudecerás a los vientos contrarios, porque aprenderás a tener una fe que esté por encima de los 5 sentidos, que no dependerá de las circunstancias, sino de la buena y perfecta voluntad de Dios. Tú puedes perfectamente cambiar todo tu entorno, cambiar el panorama, porque para el que realmente cree, no hay imposibles. Que Dios te bendiga y te dé paz y que aumente tu fe. Te envío un fuerte abrazo. Recuerda compartir este video con otras personas. Hasta la próxima.